Bendiciones a todos. El día de hoy vamos a tener una reflexión sobre lo que es el mundo de hoy y comparado con el Antiguo Testamento también, y lo que nos dice en el Apocalipsis el apóstol Juan. Veamos primero nuestra lectura en Daniel. Sabemos que Daniel nos narra aquí de que él fue joven, alrededor de los 15 o 16 años se cree, que junto con durante la invasión del Imperio Babilónico a Israel, el norte de los dos reinos de Israel y de Judá, se llevaron como esclavos a muchos, y entre ellos, los jóvenes, estaba Daniel, el profeta Daniel, que luego es muy reconocido cuando más adelante el Señor lo usa como tal. Mientras tanto, Daniel y sus amigos, en un tiempo cuando el rey Nabucodonosor está escogiendo jóvenes que sean letrados, que sean energéticos, que sean motivados para que puedan luego de ser tratados al estilo babilónico, en el sentido de ejercicios, de alimentación y de sus ciencias, para que ellos puedan educar en las enseñanzas y el conocimiento científico, digamos, de la parte que ellos podrían influir y aumentar la cultura y el conocimiento dentro del mismo Babilonia sobre los pequeños que van desarrollándose o creciendo. Así vemos que en el capítulo 1, por ejemplo, el rey determina una alimentación para Daniel y sus amigos, que están separados, son 3 amigos de él, y nos dice en el verso 7 que el jefe de los eunucos son gente separada a servir a los dioses, en este caso los dioses babilónicos, y al rey. No es gente que va a tener familia, es gente especial que no va, y muchos de ellos eran castrados para evitar que sean distraídos por la atención que merece la familia. En este caso, Dios le pone gracia ante este hombre, ante este jefe, a Daniel y a sus amigos. Y acá nos dice que le cambian de nombre. El nombre hebreo que tenía Daniel era Daniel, sus otros amigos nos dice Ananías y Misael. Y le ponen los nombres babilónicos o griegos, que viene a ser Baltasar para Daniel, Sadrach para Ananías y Abednego para Azarías. Bajo estos nombres, entonces, son conocidos en este imperio. Pero el rey había determinado alimentarlos de acuerdo a lo que él se alimentaba, de acuerdo a los banquetes que daba. Y sabemos que eran opíparos en carnes especialmente, y vino y muchas cosas que para los hebreos o los israelitas no les permitían. Sus leyes en Levíticos que les permitía comer y que no, estaban determinados, y ellos seguían esa línea. Entonces le habla al jefe de los eunucos que les permita seguir esa dieta que ellos están acostumbrados. Y consciente, en el verso 14 nos dice consciente, y le piden que pruebe 10 días. El rey había pedido que eran 3 años esta preparación, y que luego de 3 años lo trajeran a él para asignarle
de acuerdo a cómo lo veía. Ahora, lo interesante es, en el verso 12 nos dice qué es lo que ellos piden en su alimentación. Y es algo que desde el Génesis Dios nos pone para nuestra buena alimentación. ¿Qué es lo que debemos comer? Legumbres, agua para beber. Pero en el Génesis nos dice que nuestra alimentación debe ser basada en las cosas que contienen semillas. No. Está basado entonces en productos naturales que salen directamente de los árboles o arbustos. Todo lo que tiene semilla es lo que nos habla el Señor, que es nuestra alimentación base. Así, estos muchachos en el verso 17, eran 4 con Daniel, Dios les da conocimiento e inteligencia en letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Lo que es curioso en el capítulo 2, nos habla de que el rey tiene un sueño, pero no se acuerda de ese sueño y quiere la interpretación de tal. ¿Cómo van a interpretar sus magos, sus sabios, su gente, sus consejeros, cuando no tienen el concepto de lo que soñó? Ellos están bajo un mandato del rey. O me dicen de qué trata mi sueño y la interpretación, o yo les corto la cabeza. Cuando curiosamente estos magos y estos adivinos, etcétera, reconocen algo, en donde vemos en el verso 10 y 11, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, quiere decir su sueño. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. ¿Por qué ahora? El asunto del rey que él demanda es difícil. Y no hay, mira esto, no hay quien lo pueda declarar salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Quiere decir que aún estos adivinos, estos magos, saben y reconocen que no está en el humano el saber las cosas que vienen en el espíritu ajeno o en los sueños ajenos, las cosas misteriosas que no se ven con nuestros ojos físicos o nuestros oídos físicos, nuestros sentidos físicos, son cosas de los dioses, reconocen ellos aquí. Pero Daniel, entonces, al enterarse que lo que iba a pasar a todos estos consejeros del rey, él habla con el jefe de los eunucos y le pide que le dé tiempo para que su Dios le revele a él y pueda salvar la vida de ellos, así como la de él y de sus amigos. Y habla Daniel con sus amigos para entrar en oración y pedirle a Dios de su misericordia, para que revele el misterio. Y veamos a partir del 19, que nos dice que este secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, quiere decir en sueño, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel, en el 20, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, quiere decir por generaciones, porque suyos son el poder y la sabiduría. Ya Dios le había dado el entendimiento del sueño y la revelación. En el 21, Él muda los tiempos
No hay tiempo ni pasado, ni presente, ni futuro, porque Él es el yo soy, Él es el Dios del presente y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Cuando nosotros hablamos de sabiduría y ciencia, no es para inflarnos el ego. Dios da esas revelaciones, esas ideas y cosas que tú dices, wow, y iba buscando, tratando de descubrir algo y de repente se me aparece algo de la nada, me vino esta idea. Tenemos que reconocer que es por el Espíritu Santo que vive en nosotros que nos lo está poniendo y debemos darle la gloria a quien corresponde. Amén. Entonces estaba reconociendo Daniel eso, y en el 23 le da la gloria, le da el agradecimiento y le pone esta oración. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Dios responde las oraciones de un corazón sincero, honesto, que realmente lo ama, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y así él le declara al rey su sueño. En el 3.1, el sueño es sobre una estatua que es, vamos a leer lo que dice el 3.1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, es oro puro, inmensa, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura y en la provincia de Babilonia. Estamos hablando del rey de Babilonia. ¿A cuánto equivale la altura de la estatua? Déjame ver, espérate, acá lo tenía apuntado, de 20 a 30 metros. ¿Dónde está? Ya, la estatua es de 27 a 30 metros de altura, equivale a 90 o 100 pies de alto. Era toda de oro. Pero, curiosamente, bueno, la cabeza era de oro. El resto del cuerpo tenía otros materiales, pero la cabeza en el sueño es lo que le interpreta Daniel, que representa el imperio babilónico y representa el rey que está en ese momento, que es el rey Nabucodonosor. Le dice, tú eres la cabeza, esa cabeza de oro. Ahora, ¿cuál es la interpretación que hoy día tenemos de esto? La cabeza de oro representa el lujo en que vivían en ese tiempo Babilonia. Babilonia era el imperio más poderoso, más grande, más rico de toda la tierra de aquella época de las naciones. Por consiguiente, tenía un desarrollo financiero avanzado. Es donde empezaron los bancos, es donde empezaron las tarjetas de crédito. Tenía un desarrollo económico y cultural grande, porque por las invasiones que hacían a otras culturas, y así como con Daniel y sus amigos quieren que se vuelquen su conocimiento a los, como digamos hoy día las escuelas, los pequeños, que aprendan también de los caldeos, que es la zona de donde venían de Mesopotamia, a aumentar el conocimiento general. Entonces era un crecimiento grande, rápido, en diferentes categorías. El problema que tenía Babilonia, y sabemos que siempre ocurre cuando hay abundancia de cosas materiales, que ocurre corrupción.
La gente está interesada en las cosas del oro, del lujo, de las cosas materiales. La industria textil aumentó, la industria de las farmacias o cosas de medicina aumentó, y es de donde sale también el colirio, que es para los ojos. Diferentes cosas, en diferentes aspectos, categorías tenían abundancia, progreso, prosperidad. Pero se fijaban solamente en eso. Cuando en el Nuevo Testamento vemos que el apóstol Juan tiene una visión del Apocalipsis, que es donde ha escrito esta visión, y nos habla también de Babilonia. Y vayamos allí al capítulo 17 del Apocalipsis. Y veamos el verso del 3 al 5, que nos dice: y me llevó, es el apóstol Juan hablando, sabemos, capítulo 17, verso del 3 al 5. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Lo que Dios está mostrándonos aquí en esta comparación, el nombre de Babilonia empezó desde el Génesis, no desde Daniel. Desde el Génesis, cuando el bisnieto de Noé tiene la gran idea de crear la torre que se conoce luego de Babel, porque quiso construir una ciudad que le dé honra al nombre de ellos, a su nombre babilónico. Su nombre es de donde él funda Babilonia. Pero la torre que iba a construir quería que llegue al cielo, porque ellos querían ir y encontrar a Dios, y no dejar que Dios baje a encontrarlos a ellos. El orgullo del hombre: yo hago esto primero, antes que Dios. Y Dios luego se va a someter a su voluntad, a su idea. Cuando Dios ve esta construcción, es cuando Él confunde las lenguas. Y es en donde empiezan los idiomas, de donde crecen y se esparcen luego por el mundo. Babel en el hebreo quiere decir confusión. La palabra Babilonia, de donde se conoce por el latín y el griego luego la ciudad o el imperio, viene de un nombre acadio, que quiere decir, acadio es de la zona de la Mesopotamia, antiguamente las tribus que estaban habitando esa área, y quiere decir puerta de los dioses. Cuando crean esta torre, la Torre de Babel, y se conoce como tal porque ya
en el hebreo, Dios tenía conexión ya con la humanidad desde antes. Había salvado a Noé con su familia. Al salir Noé del arca, empiezan a poblar la tierra y es de donde vienen todas estas generaciones y aparece este muchacho que con mucho interés, con mucho ímpetu de guerra y carácter fuerte, levanta toda este grupo de gente para ir en contra de Dios. Y es cuando Dios entonces se hace presente haciendo esta confusión y la torre se queda a media construcción. Pero Él es el que funda lo que es luego el imperio babilónico en toda esa área. Cuando nos está hablando aquí el Apocalipsis, está hablando de la misma Babilonia del Génesis, la misma Babilonia que luego se desarrolló en este imperio y que se conoce, acuérdense, los jardines colgantes. Una de las maravillas del mundo fue considerado dentro de la UNESCO, que todavía hay rastros de esto. Las maravillas del mundo. Imagínense la arquitectura que tenía todo este imperio, la ingeniería en diferentes áreas de regadío, de construcciones, en diferentes categorías e industrias. Increíble, incomparable. Era la potencia de aquella época, pero corrupta. Y esto nos lo demuestra el Apocalipsis, cuando todavía el Apocalipsis está por desarrollarse, sabemos, en la época de la tribulación, los 7 años, cuando acá nos habla, después de esos 7 años, es cuando dice, ha caído la Babilonia, la gran Babilonia, la grande ramera, madre de todas las abominaciones. Nos está hablando de la corrupción religiosa del mundo que estamos viendo hoy en día y que va a continuar hasta ese entonces. Va a ir de mal en peor, efectivamente. ¿Por qué? Porque todos los objetos de culto que considera hoy la iglesia, no solamente la iglesia de paganos, no solamente la iglesia satánica, sino la iglesia cristiana. Hay muchos objetos de culto que no son bíblicos, que no honran a Dios, no dan culto al Dios verdadero. Esa es la corrupción que trae Satanás, que quiere esa misma confusión de la época de Babel, pero ahora la confusión viene en el espíritu por no conocer la palabra de Dios. Queremos seguirlo, pero ¿sabes qué? Más fácil y más rápido para mí es que me lo cuentes. ¿Cómo vas a comer cuando otra persona come por ti? ¿Cómo te vas a alimentar? ¿Cómo va a estar de fortalecido o raquítico tu espíritu? Si nosotros no buscamos que llevar el alimento a nuestra boca, a nuestros ojos, que entre por nosotros, entonces no vamos a realmente entender ni recibir lo que Dios nos está dando a comer y a crecer, para crecer, es básicamente esto. Las acciones de los gobiernos, de los líderes de congregaciones, de los líderes de diferentes organizaciones, con cabezas. La cabeza es la que dirige el cuerpo. Y si la cabeza no está alineada con la palabra de Dios, no está en la doctrina sana, no está en una línea recta, el cuerpo va a estar enfermo, el cuerpo va a estar mal,
en necesidad, pero no se van a dar cuenta porque siguen al líder. Entonces, tenemos que Daniel recibe la revelación, pero reconoce de dónde viene. Y eso es lo que tenemos que tener hoy en día. Cuando entramos en oración, cuando le pedimos a Dios, guíanos, quiero seguirte, quiero seguir tus pasos, quiero servirte, dame el entendimiento, Señor. Debemos pedirle, porque si no le pedimos, Él no va a intervenir. Él quiere entrar en tu vida, pero si tú no le abres el corazón, ¿cómo va a entrar? Si no le abres la puerta de tu casa, ¿cómo va a entrar a quien invitas? Pero si la gente luego se queja, ¿dónde estaba, Señor, cuando me pasó esto? ¿Lo has invitado? Cada mañana tenemos que agarrar nuestra cruz y someternos a Él. Darle el día, Señor, sé tú caminando delante, yo sigo tus pasos. Yo sé que tú me vas a proteger, yo voy en tu camino y lo que haga, mi trabajo, lo que haga en este día, que sea para tu gloria, para tu honra. Y reconociendo que todo viene de Él. Amén. Así, cuando el rey le cambió los nombres a Daniel y a sus amigos, Dios tiene un nombre especial para cada uno de nosotros, que no nos lo va a dar a conocer hasta el momento que estemos con Él. ¿En qué es importante el nombre? El nombre influencia en la persona, en el espíritu. Cuando reconocemos los nombres de los hebreos, le ponían el carácter que desarrollaba esta persona. Dios, el nombre que tiene para cada uno es único y nos lo va a hacer conocer en su tiempo. Sigamos con Él, sigamos caminando su camino, buscando de Él, alimentándonos de su palabra para su gloria y para nuestro beneficio. Amén. Aleluya.